Recibí un mensaje que me cambió, una experiencia cercana a la muerte tan vívida que parecía una carta del más allá, compartiendo una visión del futuro de Israel. Esto no es solo una historia, es un viaje emocional que pregunta, ¿qué pasaría si tu vida pudiera cambiar silenciosamente en un instante? Caminarás con alguien que estuvo al borde, escuchó el silencio y sintió que el amor fluía de vuelta. Hay dolor, asombro, esperanza profética y una chispa que podría encender la tuya también. Hoy abrimos ese correo electrónico conmovedor y sea cual sea lo que creas, te pido que te inclines, escuches y sientas cada momento. Esa mañana no se sintió diferente al principio. Me desperté, preparé mi taza de té de siempre y abrí la ventana para dejar entrar la suave brisa. El canto de los pájaros era más claro que de costumbre, como si cada trino tuviera un ritmo oculto. Recuerdo haber pensado, ¿por qué todo se siente más lento hoy? No hubo ninguna advertencia, ni truenos, ni pesadez, solo una paz tan serena que me inquietó. A veces no es la tormenta la que nos despierta, sino el silencio que la precede. Ahora me doy cuenta de que ese momento ya estaba preparando mi alma para lo que se avecinaba. Sentada junto a la ventana, tomando un sorbo de té, algo en mí se sentía distante. Mis manos parecían iguales, mi respiración firme, pero tenía la sensación de observarme desde otra dimensión de la existencia. Es difícil de explicar, pero ¿alguna vez has mirado al vacío y de repente has sentido que no estás del todo presente? Así fue. Lo ignoré, porque siempre ignoramos las pequeñas señales cuando no encajan con nuestro ritmo diario, pero el universo tiene su propio reloj, y esa mañana ya había empezado a correr para mí. No había motivos para esperar nada inusual ese día. Tenía citas que cumplir, llamadas que devolver, incluso compras que recoger. La vida parecía normal, pero en el fondo sentía un suave latido, como un tambor lejano que resonaba en mi pecho. Era casi como si me llamaran suavemente, aunque no podía ver de dónde. Estos son los momentos que ignoramos como si no fueran nada, pero ¿y si no lo son? ¿Y si el cuerpo siente que el alma se prepara para algo que aún no podemos nombrar? Ojalá hubiera escuchado con más atención. Recuerdo haber mirado el sol ese día. Era más cálido de lo habitual, no solo en temperatura, sino también en la sensación, como si no solo brillara, sino que observara. Una luz dorada que parecía viva, no deslumbrante, no intensa, simplemente presente. Mientras observaba el balanceo de los árboles, recuerdo haberme preguntado, ¿por qué siento que el mundo se detiene? Esa pregunta aún resuena en mí porque no era solo yo, era el tiempo mismo conteniendo la respiración, esperando pasar una página sagrada que desconocía. A menudo pensamos que la vida nos avisará con señales sonoras, pero a veces llega silenciosamente, a través de una taza de té, del canto de los pájaros, de la luz del sol, que se siente demasiado suave. Esa mañana fue exactamente eso, una suave señal disfrazada de un día cualquiera. Y aunque no lo sabía entonces, mi alma ya había entrado en el comienzo de algo mucho más grande, un viaje que destrozaría lo que creía saber y lo uniría con estrellas. Empezó con un susurro dentro de mi cuerpo, una vibración tan tenue que no estaba segura de si era real. Sentía como si mi pecho se estirara desde dentro, no de dolor, sino de expansión, como un globo que se infla sin aire. No entré en pánico, curiosamente, me sentí tranquila, como si una parte de mí comprendiera lo que estaba pasando, aunque mi mente no lo supiera. ¿Alguna vez has sentido una sensación ajena al momento en el que te encontrabas? Así fue, estar en el lugar correcto, pero con el cuerpo equivocado. Entonces mi audición cambió. Los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes y apagados, como si estuviera bajo el agua. Aún podía ver, pero todo se ralentizaba, como si estuviera viendo la vida fluir en almíbar. Me temblaban las manos, pero no tenía miedo, sentía curiosidad. Algo dentro de mí me susurraba, no solo estás presenciando esto, estás cambiando. Y así fue. Me sentí dividida, una parte permanecía en la habitación, la otra flotaba sobre ella, no como en una película, sino con suavidad, con naturalidad, como deslizándome hacia un recuerdo que desconocías.
A medida que mi cuerpo se hundía, mi consciencia se elevó. Vi la habitación, la taza de té aún humeante, mis manos cayendo lentamente a los costados. Pero no me alarmé, no sentí ninguna dificultad. En cambio, me sentí más yo mismo que nunca en mi vida, más ligero, más amplio, más tranquilo. Me hizo preguntarme cuánto de nuestra pesadez se debe simplemente a cargar un cuerpo, y si soltar no es perder, sino recordar algo antiguo, algo que siempre estuvo ahí bajo el ruido de la vida. Lo más extraño fue sentirme abrazada, no por brazos, sino por una presencia. No veía nada, pero me sentía vigilada, rodeada, comprendida. Era como estar en la calidez de un recuerdo que nunca antes había vivido. Ahora creo que fue mi alma tocando algo eterno, algo indescriptible. Esa sensación de seguridad no provenía de la tierra, provenía de un lugar que te reconoce por completo y te acoge sin reservas. Esa primera sensación no llegó con un trueno, sino con dulzura. Era como gracia, no la que se pide, sino la que llega sin previo aviso cuando el espíritu está listo. Creo que eso fue esto, no la muerte, ni siquiera un final, sino una invitación sagrada a salir del ruido y adentrarse en algo más profundo. Y una vez que esa puerta se abrió, no se cerró fácilmente. Cuando mi corazón se detuvo, no lo sentí como un ataque, sino como una suave desconexión, como si la vida, silenciosamente, hubiera dado un paso atrás y me hubiera preguntado, ¿estás lista? No hubo un tirón violento, ni un jadeo ahogado, solo quietud. El tiempo no se detuvo, se detuvo. Estaba fuera de él, viéndolo caer tras de mí como un abrigo que ya no necesitaba. Y, curiosamente, no tenía miedo. Lo que me impacta ahora es la paz que puede sentir el comienzo de la muerte, como comienza no con miedo, sino con entrega. El túnel del que hablan, lo vi, pero no como un túnel de oscuridad. Era un embudo de silencio, una reducción de pensamientos y ruido que me arrastraba a un silencio más profundo. No estaba vacío, estaba lleno de conocimiento. Cada segundo que me sumergía en él, comprendía más de lo que podría haber comprendido en toda una vida. Ese silencio no era ausencia, era presencia. Sentía como si todas las voces que alguna vez habían rezado o llorado resonaran suavemente allí, guiándome hacia adelante sin palabras. ¿Alguna vez has imaginado un lugar donde el silencio se siente vivo? A medida que profundizaba, comencé a olvidar el dolor, no porque estuviera entumecido, sino porque ya no era relevante. Mi consciencia no estaba atada a mi pecho ni a mis extremidades, existía como luz, ingrávida, en movimiento, recordando quién era antes de ser un nombre o un cuerpo. Sentí como si me adentrara en mi yo más auténtico. Y, por extraño que parezca, no pensaba en sobrevivir, me preguntaba por qué le temíamos a la muerte. No era como irme, sino como llegar. Aunque no estaba rodeado de nada visible, me sentía acompañado, no por personas, sino por la consciencia, como si alguien que me conocía profundamente estuviera cerca. Lo más extraño es que no quería volver, no porque no amara mi vida, sino porque me di cuenta de que nunca nos vamos del todo, simplemente cambiamos de forma. En ese momento de crisis, no había pánico, solo paz, y esa paz me estaba enseñando algo profundo, el alma sabe lo que el cuerpo olvida. En lugar de flotar hacia arriba, entre nubes o luz, atravesé lo que parecía un espejo enorme hecho de agua fluyendo. No estaba frío ni mojado, estaba vivo. Al tocarlo, brilló, mostrando reflejos no solo de mi rostro, sino de momentos en los que no había pensado en décadas, cada decisión, cada dolor, cada alegría entrelazados como una historia de agua y recuerdos. ¿Alguna vez has visto tu vida de golpe, no en destellos, sino fluyendo? Eso era, un espejo viviente que lo revelaba todo sin juzgar. Cruzar esas aguas no fue como entrar en otro mundo, fue como regresar a uno que había olvidado. El espacio más allá no era el cielo tal como lo llamamos, sino algo más antiguo, más sabio. No había puertas ni tronos, solo luz. Pero no una luz común, era consciente. Me notó. No habló, pero sentí que me hacía una pregunta que no necesitaba responder, ¿estás dispuesto a recordar?
Y algo dentro de mí dijo que sí, sin miedo ni vacilación. No caminaba ni flotaba, simplemente existía en este reino de inteligencia, color y significado. Había formas, pero no humanas, formas hechas de energía, latiendo y cambiando como si bailaran a un ritmo que mi corazón reconoció al instante. No sentía separación de ellas, no existían ellos y yo, solo una conciencia que se desplegaba en algo más. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que no solo veía un mundo nuevo, me estaba integrando en él. Cruzar no era cuestión de ubicación, sino de vibración. Me había despojado de una capa de densidad y había entrado en un lugar donde el amor tenía forma y la memoria respiraba. No sé cuánto tiempo estuve allí, el tiempo no existe en ese lugar, pero sé esto, nunca me había sentido tan recordado. Ni amado, recordado, como si siempre hubiera pertenecido allí y la tierra solo hubiera sido un olvido momentáneo. Ese cruce no fue una muerte, fue un despertar. Sobre mí, el cielo no era azul ni negro, estaba hecho de estrellas en movimiento, reorganizándose constantemente como mensajes que se reescribían en tiempo real. Era como si los cielos hablaran en un lenguaje más antiguo que las palabras, hecho de patrones y luz. Cada formación se transformaba en un símbolo, luego en otro, cada uno latiendo con un significado que no entendía del todo, pero que sentía. ¿Alguna vez has mirado algo y has sabido que lo significaba todo, aunque no pudieras explicar por qué? Eso era el cielo de luces, inteligencia divina expresándose a través de la emoción. Las estrellas no estaban lejos, estaban cerca, como pensamientos que flotaban en el límite de la memoria. Algunas formaban una espiral que me arrastraba suavemente hacia adelante, otras parpadeaban rítmicamente como un código esperando ser descifrado. Este cielo no me mostraba el futuro ni el pasado, me mostraba un mapa de posibilidades, no solo para mí, sino para todos. En su centro latía un punto dorado, no una estrella ni un planeta, sino algo más, una fuente. Al acercarme a ese centro, sentí una energía vibrando por todo mi ser, no era dolorosa ni abrumadora, solo verdad. En esa verdad vi una visión que jamás me abandonará. Vi a Israel, no como es ahora, sino como será. No un campo de batalla, ni un titular, sino un jardín dorado, con gente rezando, riendo, construyendo. No sé cuánto tiempo lo vi, pero supe lo que significaba, la paz no es imposible, ya está esperando. Solo tenemos que elevarnos lo suficiente para recordarla. El cielo de luces me mostró no solo a dónde vamos, sino también lo que olvidamos mientras estamos aquí. Buscamos la paz como si fuera lejana, pero está sobre nosotros, a nuestro alrededor, en nuestro interior. Esa visión de Israel no era política ni religiosa, era simbólica, una tierra antaño dividida, ahora resplandeciente de unidad. Las estrellas sobre ella susurraban algo que jamás olvidaré, cuando suficientes personas recuerden, la tierra cambiará. Justo cuando empecé a comprender más, algo cambió de nuevo. Al principio no hubo sonido, solo una vibración. No entró por mis oídos, entró por mi consciencia, como el recuerdo de una canción de cuna que nunca aprendiste, pero que siempre conociste. La voz no hablaba con palabras, pero la entendí con perfecta claridad. No pedía ni exigía nada, solo ofrecía una cosa, quietud. Y en esa quietud, se desplegó un mensaje. ¿Alguna vez has sentido algo tan profundo que no necesitaba ser expresado? Así fue, como si te hablara el alma del universo. Lo que más me sorprendió fue lo familiar que me pareció la voz, no como la de un extraño, ni como una deidad lejana, sino como la de alguien que conocía desde siempre, un padre o una madre, quizá, o tal vez una parte de mí que había olvidado. La presencia tras la voz era inmensa, pero a la vez dulce. No me abrumó, me dio la bienvenida. Al escucharla, sentí que mi corazón se abría como nunca antes en vida. Esta voz no transmitía miedo, transmitía recuerdos. Cuanto más la escuchaba, más recordaba que pertenecía a algo mucho más grande. La voz hablaba de amor, pero no del tipo que usamos a la ligera. Era el amor como esencia, como el aliento de todo. Me decía, sin decirlo en voz alta,
que cada acto de bondad que realizamos en la tierra resuena más allá del velo, que nada se pierde, cada lágrima, cada oración, cada decisión silenciosa de hacer el bien, todo surge y forma el lenguaje de lo divino. No esperaba que algo tan profundo se sintiera tan suave, pero lo fue. Fue como una mano cálida sobre una herida olvidada. Entonces la voz cambió. Empezó a guiarme, no hacia adelante, sino a una visión más profunda, hacia la memoria, hacia la profecía. No susurraba predicciones, sino impresiones y símbolos con un profundo significado espiritual. Comprendí, se me estaba mostrando algo importante, algo sobre la humanidad, sobre el conflicto, sobre la sanación, y en el centro de todo se encontraba una tierra que conocía por las noticias, pero que ahora veía con los ojos de la eternidad. Esa tierra era Israel, y su historia estaba a punto de revelarse ante mí, no en titulares, sino bajo la luz. Lo que vi no fue un campo de batalla ni un mapa. Era una tierra vibrante, hecha de luz y memoria. Israel apareció ante mí no como lo es en política, sino como lo es en esencia, una tierra de antiguas oraciones que temblaban con el dolor moderno. Vi ríos de oro corriendo entre olivos, gente de todos los ámbitos de la vida, unida y en silencio, sin gritar ni pelear, solo escuchando. No había líderes ni banderas, solo paz, como la niebla que se elevaba de la tierra. No era imaginario, era vívido, real, sagrado. En el centro de esa tierra, una cúpula dorada resplandecía, no construida con piedra, sino con vibración. Al acercarme, me di cuenta de que no era un edificio, sino una promesa, un símbolo de lo que Israel está destinado a ser. Vi niños jugando donde antes había tanques. Vi ancianos compartiendo historias, no para dividir, sino para sanar. Arriba, las estrellas parpadeaban en señal de aprobación, como guardianes observando el largo viaje de un pueblo que regresa a casa, no solo a la tierra, sino a la comprensión. Entonces vi el dolor, no como horror, sino como recuerdo. Vi las guerras, el dolor, los llantos en la noche. Nada de eso fue olvidado ni borrado, estaba entretejido en la tierra como las raíces de un árbol viejo. Y de esa tierra crecía algo nuevo, un árbol de luz, cuyas ramas se extendían por todo el mundo. Cada rama tocaba a una nación diferente, a un pueblo diferente, recordándoles que la sanación comienza donde comienza el recuerdo. Esta no era solo la visión de Israel, era la invitación del mundo. No solo observé esta visión, la sentí. Todo mi ser absorbió su mensaje, el conflicto nunca es la última palabra, que incluso las tierras bañadas en sangre pueden volver a florecer. Más aún, comprendí algo que me conmovió, la paz no llegará con el poder, llegará a través del despertar interior, de las personas que eligen recordar su origen común. Justo cuando esta verdad se ancló en mí, la visión comenzó a disolverse en una niebla dorada, dejando atrás una frase grabada en mi espíritu, recordarán quiénes son. De repente, me encontré en la cima de una colina. Era el monte Sión, pero no como lo habíamos visto. Latía con un suave resplandor violeta, rodeado de olivos que brillaban como cristales. El viento no traía sonido, solo presencia. En esa quietud, vi una paloma descender lentamente, sin aletear, sin forcejear, simplemente planeando con determinación. En su pico llevaba un pequeño clavo antiguo. El momento fue tan silencioso, pero a la vez tan conmovedor. No era solo una escena, era un mensaje visible a través de símbolos. Cuando la paloma se posó, dejó caer el clavo al pie de un olivo. Al instante, la tierra se iluminó, no con fuego, sino con luz en forma de raíces que se extendían por la tierra. El clavo no representaba violencia, representaba un cierre, el fin de algo que una vez nos había atado al sufrimiento. El olivo, símbolo de paz desde hace mucho tiempo, absorbió el clavo como si perdonara todo lo anterior. Fue un momento que habló más fuerte que cualquier voz, que este sea el fin de lo que divide. A mi alrededor empezaron a aparecer figuras, no hombres ni ángeles, sino siluetas hechas de recuerdos. Cada una sostenía una linterna y permanecía en silencio, como si presenciara un acontecimiento sagrado.
Comprendí entonces que no se trataba solo de un acto simbólico para un pueblo, sino para todos. Cada conflicto, cada guerra, cada alma perdida había conducido a este momento de cierre espiritual. La paloma, el clavo, el olivo, formaban una santísima trinidad de liberación. En ese instante, incluso las estrellas se detuvieron, como si contuvieran la respiración en reverencia. El monte Sión se convirtió no en un lugar, sino en un faro. Desde él, ondas de luz se extendieron por la tierra, tocando desiertos, ciudades y océanos. No forzó el cambio, lo invitó. A medida que la luz se movía, vi a la gente llorar, no de tristeza, sino de purificación, como si estuvieran liberando generaciones de dolor que ni siquiera sabían que cargaban. Fue una sanación que comenzó no en el cuerpo, sino en el alma. Justo cuando intentaba aferrarme a esa escena, el suelo bajo mis pies empezó a temblar. Fue como si alguien hubiera tirado suavemente de un hilo detrás de mí, y todo el tejido de ese reino divino empezó a desmoronarse, no en caos, sino en un suave desenredo. Las visiones, la luz, los símbolos, empezaron a desvanecerse, no como sueños, sino como páginas que se pasan. No estaba listo, intenté aferrarme, pero una certeza surgió en mi interior, ya es hora. Y así, de repente, sentí la atracción, no fuerte, sino firme, como si la gravedad me llamara a casa. Mi cuerpo volvió a estar en orden, no como cuando regresamos del sueño, sino como si me hubieran devuelto a algo que ya no encajaba. Oí pitidos de máquinas y voces. Abrí los ojos, pero mi alma seguía en otra parte. Por un momento me sentí como un extraño en mi propia piel. El contraste entre ese reino superior y la habitación del hospital era casi insoportable. Pero sabía que tenía que regresar, no por mí, sino por el mensaje que ahora llevaba. Lo más difícil no fue el dolor, sino el olvido. La sensación de ese otro lugar empezó a desvanecerse, como niebla entre mis dedos, pero su esencia permaneció, las imágenes, los símbolos, la paz, se grabaron en mi espíritu. No podía olvidarlos, ni aunque lo intentara. Mientras yacía allí, rodeado de enfermeras y cables, escuché nuevamente el eco de esa voz, débil pero claro: lo que viste debes compartirlo. Fue entonces cuando supe que esto era solo el principio. No volví para seguir con mi vida normal, volví para recordar de otra manera, para vivir de otra manera, para decir lo que me habían mostrado. Lentamente, comencé a mover los dedos y a respirar de nuevo, y una sensación abrumadora me invadió: gratitud, no por sobrevivir, sino por haberme confiado un atisbo de algo sagrado. Esa confianza la llevo ahora en cada respiración, cada palabra y cada paso adelante. Al principio, mi cuerpo se sentía desconocido, pesado, rígido, como un abrigo que se me había quedado pequeño. Sentía un hormigueo en los dedos, como si recordara cómo ser dedos. Parpadeé ante una luz mucho más tenue que la que acababa de dejar. Los médicos se inclinaron sobre mí, diciendo mi nombre, repitiendo palabras que al principio no entendí. Pero en el fondo, sentía una quietud, una silenciosa certeza: había regresado, pero no había regresado vacío. Algo sagrado se había traído conmigo. Los sonidos del hospital, alarmas, pasos, murmullos, parecían ruido tras un largo silencio. Mi corazón latía de nuevo, pero no era el mismo. Latía con un propósito, ahora latía con el recuerdo. Recordé haber girado la cabeza y haber visto a mi hermana llorar a mi lado. Le tomé la mano y le susurré: vi algo. Pensó que me refería al dolor o a un sueño, pero ¿cómo se explica la luz? ¿Cómo se explica la paz en un mundo que funciona con ruido? A medida que mi cuerpo sanaba lentamente, mi alma se adaptaba con mayor rapidez. Podía sentir la diferencia en cómo miraba a la gente, cómo escuchaba. No solo vivía, observaba la vida desde una perspectiva más elevada. Cada momento se sentía precioso, cada sonrisa, sagrada. Las enfermeras me dijeron que tenía suerte, pero yo sabía que no era así, no era suerte, fui elegida para vislumbrar algo que pocos alcanzan. Y con ese vistazo llegó la responsabilidad.
Regresar al cuerpo no fue el final, fue un segundo comienzo, una oportunidad de traer lo que había visto a cada día. Ya no miro el mundo con los mismos ojos. Todo tiene sentido ahora, incluso el dolor, incluso el silencio, sobre todo el silencio, porque en ese espacio de quietud entre latidos, a veces todavía oigo esa voz. Me recuerda, la luz no se ha ido, siempre espera ser recordada. Los días posteriores a mi regreso fueron a la vez suaves y estremecedores. Mi cuerpo avanzaba con paso firme en su recuperación, pero mi espíritu aún estaba muy por delante, ansiando aferrarse a la pureza de lo que había visto. El mundo a mi alrededor bullía de distracciones, noticias en la televisión, teléfonos. Las citas telefónicas se reprogramaron, pero nada de eso logró tocar la tranquilidad que ahora sentía en mi interior. Algo había cambiado. El ruido ya no me parecía tan fuerte, y las cosas que antes me preocupaban parecían más pequeñas, casi como sombras que habían perdido su poder. Lo que más me sorprendió fue lo difícil que fue hablar de ello. No porque no quisiera, sino porque las palabras se me hacían pequeñas para contener lo que había presenciado. ¿Cómo se explica el color de la luz que canta? ¿Cómo se expresa con palabras la sensación de ser recordado por el universo mismo? La gente me preguntaba si había tenido una visión o un sueño, pero no era ninguna de las dos cosas. Era más real que esta habitación, más real que el latido de mi corazón. Cuanto más me sumergía en ese recuerdo, más claro se volvía todo. Empecé a ver patrones que nunca antes había notado, en las conversaciones, en las miradas de la gente, incluso en el silencio. Era como si hubiera regresado con una nueva perspectiva, una que veía no solo a las personas, sino también su dolor, su anhelo, su profunda necesidad de volver a conectar. Entonces comprendí algo, esta experiencia no era solo para mí. Era para compartir, como una vela que ilumina a otros sin apagarse. Sabía, desde lo más profundo de mi ser, que tenía que hablar, aunque solo una persona estuviera dispuesta a escucharlo. Mi sanación no fue solo física, fue multifacética, como desenvolver algo frágil y sagrado. Los médicos se centraron en mi corazón, mis constantes vitales, mi presión arterial, pero yo era más consciente de mis pensamientos, de cómo cada emoción ahora tenía una resonancia. Noté cosas como nunca antes, como la luz se reflejaba en las paredes, como las hojas se movían con la brisa. Mis sentidos se habían profundizado, como si el otro lado hubiera despertado algo latente en mí. Fue como si me hubieran devuelto a la vida, pero con todas mis barreras derribadas. Hubo momentos de profunda emoción que no podía explicar. Me encontraba llorando, no de tristeza, sino de asombro, ver a un desconocido abrirme la puerta, oír reír a un bebé. Estas cosas sencillas me parecían sagradas. Me di cuenta de que pasamos por milagros todos los días y ni siquiera nos damos cuenta. Ya no podía ignorarlo. Mi alma había cambiado. La recuperación no se trataba de volver a la normalidad, se trataba de vivir en armonía con lo que ahora sabía, que cada respiración es una conversación con la eternidad. Incluso con el dolor y la lentitud de la recuperación, había una sensación de profunda presencia. Ya no tenía prisa. El tiempo se había suavizado, y en ese espacio encontré fuerza, no solo en mi cuerpo, sino en mi confianza, confianza en que lo que había visto era real, confianza en que el mensaje revelaría su significado completo con el tiempo, y confianza en que seguía siendo guiada, incluso en silencio. Ese tipo de confianza no nace de la lógica, nace de haber visto el límite y comprender que no es el final. Una mañana, mientras contemplaba la salida del sol por la ventana del hospital, volví a sentir la voz, no como un sonido, sino como una certeza. Me dijo, ahora empieza tu verdadero trabajo. En ese momento comprendí, mi camino no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de entregar lo que veía. Este llamado no nació solo de mi sanación, fue un mandato para ayudar a otros a recordar, no predicando ni presionando, sino compartiendo con calma y delicadeza, como pasando una antorcha en la oscuridad. Cada uno tiene un papel, y el mío apenas comenzaba. No sabía cómo empezar.
No era orador, escritor ni profeta, simplemente era alguien que había tocado algo sagrado y regresado transformado. Pero me di cuenta de que eso era suficiente. El mundo no necesita perfección, necesita presencia. Necesita honestidad. Así que empecé a contárselo a mis amigos y luego escribí esta carta, no para llamar la atención, sino porque el silencio empezó a parecerme una traición. Si no decía esta verdad, ¿quién lo haría? Si no plantaba esta semilla, ¿quién podría perder la oportunidad de despertar? Cada vez que lo compartía, notaba algo extraordinario, la gente no discutía, se inclinaba. Se ablandaba. No todos me creyeron, pero casi todos sintieron algo. Entonces comprendí que esta historia no requiere fe, solo requiere apertura. Si tan solo una persona escucha esto y comienza a cuestionar lo que es posible, si una persona se atreve a creer que la paz ya está escrita en las estrellas, entonces regresar valió la pena, completamente la pena. Cuando regresé a casa y vi las noticias, me quedé atónito. Los titulares aparecían sobre la creciente tensión entre Irán e Israel, ataques aéreos, represalias y miedo político. Era como si el mundo físico se hubiera precipitado hacia el caos mientras yo me había adentrado en la quietud. Sin embargo, en medio de todo ese ruido, sentí una extraña paz, no porque negara el peligro, sino porque había visto lo que se esconde tras él. Esa visión me dijo, el conflicto puede ser ruidoso, pero no es definitivo. Hay algo más profundo desarrollándose bajo la superficie. Es fácil dejarse llevar por el miedo cuando la guerra domina la pantalla, pero ahora veo algo más oculto tras la urgencia, un cambio espiritual global. La gente está despertando y planteándose preguntas más profundas. Los ciudadanos de Israel y de Irán no solo se defienden, rezan, hablan y resisten los ciclos de odio. Puede que los gobiernos se enfrenten, pero las almas se extienden más allá de las fronteras. En mi visión, vi que la paz comienza con estos actos silenciosos de valentía, cuando la gente común elige la empatía en lugar de la reacción. Esa es la verdadera guerra que se está ganando. Noticias recientes incluso muestran indicios de este cambio, líderes internacionales instan a la calma, algunas protestas piden diálogo, no sangre. Esto no elimina el peligro, pero revela la otra cara de la moneda, un despertar sembrado en la lucha. Así como fui atraído de vuelta a mi cuerpo, el mundo también podría ser atraído de vuelta a la consciencia. El mensaje que llevo no es que la guerra esté terminando, sino que la paz está creciendo, y un día, pronto, hablará más fuerte que cualquier misil. Cuando escuchas la palabra escalada, se te encoge el corazón, esperas más pérdida, más dolor. Pero lo que vi desde el otro lado me mostró algo sorprendente, incluso los temblores más oscuros pueden despertar la luz. En momentos de gran tensión, la gente empieza a ver lo que realmente importa. Las familias se unen, los desconocidos se toman de la mano, incluso los divididos empiezan a cuestionar su ira. El dolor nos sacude, pero a veces nos despierta, eso es lo que está sucediendo ahora. Estos enfrentamientos pueden parecer como si el mundo se estuviera desmoronando, pero tal vez se esté agrietando. Desde mi regreso, he visto historias de civiles israelíes e iraníes comunicándose en línea, de familias rezando entre religiones, de jóvenes que dicen, queremos la paz. Son pequeños momentos en el ciclo informativo, pero trascendentales en el ámbito espiritual. Cada acto de compasión en medio del conflicto resuena con más fuerza de la que imaginamos. En mi visión, vi esa onda expansiva extenderse por la tierra, una bondad lleva a otra, una decisión de perdonar abre paso a una sanación que era imposible momentos antes. No debemos dejar que los titulares definan el futuro. Sí, este es un momento difícil, pero también sagrado. Se nos da una opción, como individuos, como planeta. ¿Repetiremos el dolor que heredamos o comenzaremos a contar una nueva historia, una que nuestros hijos algún día recordarán y dirán, ese fue el momento en que todo cambió? Desde donde estuve al otro lado del velo, vi ese futuro, y comienza en nosotros ahora mismo. Desde mi regreso, cada momento está lleno de significado, como si el tiempo mismo me pidiera caminar más despacio,
escuchar con más atención y amar con más intensidad. Ya no veo a la gente de la misma manera, veo historias en sus ojos, batallas invisibles en su silencio y un anhelo en sus almas por volver a sentir algo real. Mi propósito ahora no es convencer, sino recordar, todos llevamos dentro fragmentos de lo divino, y cuando nos tratamos con compasión, empezamos a reconstruir el mundo desde dentro. Se me mostró un futuro donde existe la paz, no porque la guerra haya desaparecido, sino porque los corazones recordaron quiénes son. Ese propósito ahora vive en cada palabra que digo, en cada respiro que tomo, y sigue guiándome como una brújula cosida a mi espíritu. Al escribir esto, no pretendo ser extraordinario, solo soy alguien que murió y regresó con una historia que se siente demasiado sagrada para guardarla en su interior. He dudado, he llorado, me he preguntado si la gente lo entenderá. Pero me di cuenta de que la historia nunca fue para todos, solo para quienes estén listos para escucharla. Compartirlo es un acto de servicio, no una actuación, porque quizá alguien que esté viendo esto ahora mismo haya sentido el mismo dolor invisible, la misma pregunta que le atormenta el alma, ¿hay algo más? Sí, lo hay. Lo he visto, y estás más cerca de ello de lo que crees. Si este mensaje encuentra aunque sea un corazón abierto, la luz que me dio la bienvenida a casa se extenderá más allá de lo que jamás veré. Así que ahora los dejo, no con respuestas, sino con una puerta, una que se abre a ese lugar interior que ya lo sabe. Vi a Israel no como una tierra dividida por el miedo, sino como un símbolo de cada corazón herido que anhela la plenitud. Morí, sí, pero en ese espacio insondable, vi algo más duradero que el dolor, más constante que el caos, un amor que nos recuerda incluso cuando nos olvidamos de nosotros mismos. Y ese amor sigue aquí, esperando en silencio en las decisiones que tomamos, la paz que buscamos y la luz que nos atrevemos a traer a este mundo. No teman lo que está sucediendo, entiéndanlo. Bajo cada tormenta se escucha el sonido de algo que nace.